Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio, importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Librerías Verbum, libros para la reflexión y el conocimiento de Dios, desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy. ¿Recuerdas ese delicioso plato de pasta? Sí, ese que tu mamá preparaba y que ahora aprendiste a hacer. O ese que aún después de muchos intentos, nadie ha podido igualar. En La Moderna cumplimos 100 años de ser la pasta de tu vida. El purgatorio, uno de los 3 destinos del ser humano, el cielo, el infierno o el purgatorio. Estoy conversando con el padre Rogelio Alcántara, director de la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis de México. Entonces, padre Rogelio, ¿cómo es el purgatorio? Bueno, decía Santa Catalina, no hay gozo como en el cielo y no hay sufrimiento como en el infierno, ¿no? Catalina Fieschi. ¿Cómo es? ¿Es un lugar? ¿Es un estado del alma? Podríamos decir que es las dos cosas, es decir, que para entenderlo como lugar hay que entender que no es un lugar físico, porque las almas no son físicas, son espirituales, pero es un lugar, dice Santo Tomás, corporal, en el sentido de que el fuego que purifica es un fuego que quema, pero no consume. Entonces no es un fuego de combustión, pero es un dolor que purifica. Entonces purifica, por ejemplo, los sentidos, porque hemos pecado con los sentidos, aunque en estricto rigor el alma todavía no ha asumido su cuerpo para poder o sufrir o gozar con él, pero dado que en el alma se quedan impresos todos los actos que hicimos con los sentidos, se dice que quedan impresos de modo formal, entonces este fuego corporal que no es físico purifica estos sentidos. Y luego el dolor más grande en el purgatorio es la ausencia divina, es decir, hay unos deseos inmensos de gozar de Dios, pero aún no se puede tener, y esto también purifica. Ajá. Purifica tanto el deseo como la voluntad, porque no se ve mi deseo colmado y mi voluntad se ve contrariada, y por tanto esto es lo que va purificando el amor, los pecados cometidos, y capacitando al alma para entrar a la visión beatífica, que es Dios. Ahora bien, como decía Santa Catalina, los sufrimientos también son muy fuertes, pero no como en el infierno. Y la diferencia es la esperanza, porque los sufrimientos en el purgatorio se pasan con esperanza. Aunque yo ya no pueda hacer nada por ellos, pero confío en la Iglesia, que está orando en todas sus misas por los fieles difuntos,
y además en amigos y familiares que están orando por la persona que está en el purgatorio para que quede pronto purificada. Wow. Ahora, no hay tiempo en el purgatorio, supongo, pero antes que nos responda el padre Rogelio, esto del tiempo, ¿no?, en el purgatorio. A ver, puntualicemos algo de lo que hemos hablado, recordemos. Todo pecado lleva consigo una culpa y una pena. La culpa es la ofensa hecha a Dios, la pena es el castigo que dicha ofensa merece. La culpa de los pecados mortales se borra con confesión y también con el acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. La culpa de los pecados veniales se perdona por la confesión o también por el arrepentimiento y la práctica de la caridad. La pena eterna del infierno Dios la perdona al mismo tiempo que la culpa mortal, pero puede quedar todavía una pena temporal y lo mismo por los pecados veniales. Esta pena hay que expiarla durante la vida o en el purgatorio. En la vida se satisface con todo acto de amor de Dios y toda obra buena hecha en estado de gracia, y también por las indulgencias que consisten en la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuso y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediaciones de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Las indulgencias pueden ser parciales o plenarias y se pueden ganar para sí mismo o aplicarla a los difuntos. Ahí está, un resumen rapidísimo de lo que hemos visto. Ahora, volvemos sobre la pregunta. El tiempo. ¿Hay tiempo en el purgatorio? No es un tiempo como nuestro tiempo físico, que se ha definido como la medida del movimiento, es decir, el movimiento para nosotros, el movimiento de la Tierra es lo que nos determina nuestro tiempo. El purgatorio está unido a nuestro tiempo y Dios ha querido que esté de tal manera unido que precisamente las misas y las oraciones que se hacen en el tiempo nuestro tienen repercusión en una sucesión de movimientos purificatorios que hay en el purgatorio. Entonces, no hay tiempo físico como el nuestro, pero hay una sucesión de movimientos que está en relación a nuestro tiempo. Por eso, nuestra fiesta del 2 de noviembre, que es en nuestro tiempo, tiene relación con el purgatorio y se aplica para las almas del purgatorio. Ajá. Y sería proporcional al tiempo nuestro el tiempo en el purgatorio. O sea, un año es semejante aquí que allá. Podríamos decir, no lo conocemos exactamente, sin embargo, podríamos decir que dado que hay relación, puede ser proporcional. Puede ser proporcional. ¿Qué nos dice el Señor hoy, en su palabra, en el Evangelio, para este domingo? Nos dice esto. Hacerte una promesa, porque nacimos como seres únicos, irrepetibles, porque todos venimos con un propósito a esta vida. Esta vida tiene un sentido. Traemos dentro de nosotros algo bueno. Tenemos que descubrirlo, expresarlo y dárselo a los demás. La educación es el camino que nos ayuda a descubrir quiénes somos, a descubrir cuál es el sentido de nuestra vida. Y cuando lo descubrimos, nos sentimos plenos. Y cuando lo damos, nuestra casa, nuestro país, nuestro mundo es mejor. Y son ustedes los que van a hacer realidad este país mejor.
este mundo mejor. Por supuesto, para eso los grandes tenemos que ayudarlos. Y para ayudarlos, muchos de nosotros tenemos que cambiar. Para que con el ejemplo y no con discursos vacíos podamos educarlos a ustedes con valores. Es por eso que quiero hacer esta promesa. Les prometo que a partir de ahora voy a dar mucho más de lo que espero que me den. Prometo que voy a ponerme en el lugar del otro para juzgar menos y comprender más. Prometo que voy a escuchar primero y luego, al hablar, lo voy a hacer con palabras que construyan, que edifiquen puentes sobre las diferencias, que calmen la angustia, que animen, que generen esperanza. Prometo que voy a respetar a cada uno de mis semejantes y a respetar las aves y las flores y los mares y a todo este maravilloso planeta Tierra que tanto nos da. Prometo que voy a dejar de estar tan ocupada en tener y voy a dedicarme mucho más a ser lo que debo ser. La palabra de Dios para este domingo, el Evangelio de hoy. Sigo conversando con el Padre Rogelio Alcántara. Padre, hemos visto que Catalina Fieschi o Catalina de Génova pues, es una santa canonizada, totalmente confiable. Pero hay por allí algunos otros videntes, serán, no sé. ¿Qué opinión le merece, por ejemplo, María Sima, que dice tener visiones del purgatorio? Es probable que las personas puedan tener contacto con algún difunto por permisión divina. Es decir, si Dios lo permite, puede permitir a una alma del purgatorio solicitar oraciones. Y es un misterio, pero es algo que se ha dado históricamente. Y entonces eso nos invita tanto a conocer con mayor profundidad el misterio del purgatorio y hacernos devotos de orar por las almas del purgatorio. Y por ejemplo, esta otra mujer, Sor María de la Cruz. Sí, es precisamente una religiosa francesa de la Normandía, del norte de Francia, que tuvo una visita de una hermana de congregación que le pidió oraciones para poder salir del purgatorio. Pero es muy interesante esta historia porque esta más joven, llamada María Gabriela, era muy rebelde y dado que María de la Cruz la tenía que corregir, cuando María Gabriela se portaba mal le decía, pues total, si me muero, ahí me sacarás del purgatorio. Ah, sí. De eso trata el libro que usted escribió, lo voy a poner aquí, El manuscrito del purgatorio. Sí, precisamente es la narración de estos hechos y de lo que Sor María de la Cruz fue escribiendo, fue tomando nota de todo lo que le decía María Gabriela. Pero más bien constituye como una guía espiritual de alguien que ve ya las cosas desde la otra barrera. El manuscrito del purgatorio. Y la mano de usted, Padre, con respecto a los escritos es de una ella. Traducción del original que está en francés y que lo enriquezco con una introducción y notas a pie de página para que se entienda con más profundidad el contenido. Leyendo este libro podemos conocer cómo es esto de cómo será nuestro próximo departamento. Bueno, que esperemos lo libremos, es decir, lo ideal sería que todos trabajemos duro en la vida para poder entrar lo más pronto posible al cielo, que es nuestra meta. Pero nos da ideas muy claras acerca de lo que es esta purificación y sobre todo de lo que Dios espera de cada persona en la vida. Entonces, en ese sentido, es como una guía espiritual muy interesante. Pues oiga, hágase de esto, mire, siempre es mejor leer lo formal, lo reconocido, lo sabio, lo verdadero, que andar leyendo cosas que no van. Hágase de este libro, El manuscrito del purgatorio, Sor María de la Cruz,
traducción del padre Rogelio Alcántara. Yo sé que lo encuentra en librerías Verbum y en Casa de San José. Sé que ahí están. ¿Algún otro lugar, padre Rogelio? Mercado Libre. Ah, en Mercado Libre. Ah, ahí lo pide uno y se lo mandan. Bueno, pues ya nos vamos. Yo ya tengo el mío. Yo ya tengo el mío. Ah, y van por fecha, ¿verdad? Las apariciones o las revelaciones. Sí, estos diálogos duraron 17 años, pero no fue diario todos los días, pero durante estos 17 años va expresando la difunta las cosas que parece puedan servir a la viva, y la viva va haciendo preguntas. Y entonces en este enriquecimiento, digamos que es lo que nos comparte y lo que nosotros podíamos saber y conocer acerca del purgatorio. Muchas gracias, padre Rogelio. Mil gracias. Oiga, tengo yo una cosa que le quiero proponer. Ángeles. ¿Nos puede explicar la naturaleza, la existencia de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, principados, tronos, potestades? ¿Nos puede hablar de los ángeles? Con mucho gusto, Rubén. ¿Trato hecho? Trato hecho. No hay nada como la sana doctrina. Gracias de nuevo, padre Rogelio. Y gracias a usted por el favor de su atención. Oiga, como siempre, Dios le guarde. Gracias.